Eventos de hoy en la Cámara de Senadores, y para eso saludo aquí en el estudio al ex senador Damián Cepeda. Gracias, senador, por estar acá con nosotros. Qué gusto en saludarte. Comenzaría preguntándole duro y directo, ¿qué responsabilidad podría tener la oposición y dentro de ella, por supuesto, al PAN? Usted ha sido panista de muchos años, de toda la vida, por supuesto. ¿Qué responsabilidad podría tener en lo que ocurra hoy en la Cámara de Senadores, con aprobación o no, pero todo indica que sí, de esta reforma judicial tan polémica? Mira, a mí me parece que hoy estamos viendo una doble tragedia para el país en el debate de la reforma del Poder Judicial. Por un lado, un gobierno autoritario que está usando las peores prácticas del pasado, lo que tanto criticó, lo que prometió cambiar. ¿A qué me refiero? Al uso político de la justicia, ¿no? Con persecuciones, con órdenes de aprehensión, que irónicamente está logrando una reforma que supuestamente quiere mejorar el sistema de justicia, pero lo hace usando políticamente la justicia y a base de presión y de órdenes de aprehensión. O sea, es una incongruencia total y eso no va a tener un buen futuro. Pero por el otro lado veo otra tragedia, que es la oposición. O sea, evidentemente en una crisis inmersa enorme, ¿no? En donde algunos de sus integrantes pues no soportan esa presión política, ya sea porque tienen expedientes con justa razón abiertos o sin justa razón abiertos, pero el hecho es que si alguien se presta para que al final del día, en contra de tus creencias, de tus convicciones, le hagas un daño a México, como es el caso de la reforma judicial, pues la verdad es que no tiene ninguna justificación. Entonces sí va a haber una corresponsabilidad ahí. Ahora, ex senador, todo el mundo lo que se pregunta hoy es, ¿por qué no vieron esto antes? Sobre todo a la hora de escoger a senadores, a legisladores. Se sabía que la batalla no iba a ser por la presidencia del país, sino la batalla se iba a dar, la oposición me estoy refiriendo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ahí va a ser la gran batalla. Yo creo que hubo una mucha cerrazón de parte de la dirigencia o de las dirigencias de oposición y de algunos grupos de organizaciones de la sociedad civil que se creyeron dueños de la verdad absoluta. Yo lo dije mucho tiempo. Por ejemplo, este aferre a ir abrazado del PRI, cuando la ciudadanía claramente rechaza al PRI, rechaza al pasado. O sea, la alianza PRIAN, ¿no? Además de entregarle el discurso histórico a López Obrador, darle la razón en términos de son lo mismo, pues claramente fue rechazada por la ciudadanía. Se perdieron pues más de 20 gubernaturas. ¿Cuántas más querían perder antes de darse cuenta que tenía que cambiar eso? Desgraciadamente el 2024 fue un terremoto político que vino a cambiar la posición política de todo el país. Pues en 16 estados nadie de la oposición le logró ganar un solo distrito federal, un solo diputado a Morena. En 30 de 32 se perdieron las senadurías. En 2/3 partes, lo más que se le ganó toda la oposición fue un distrito. Pues fue un terremoto político que se culmina con el 60% de los votos para la próxima presidenta. Entonces, eso desgraciadamente dio como resultado que se ganan muy pocos distritos. Luego a eso le sumas la sobrerepresentación artificial que un tribunal indebidamente le dio a Morena, que pasó del 54% de los votos a más de 2/3 partes, que no se las ganó, ¿no? Entonces se le entregan a Morena ilegalmente eso y luego lo vienen a rematar con que en el Senado doblan algunos perfiles endebles, expuestos de la oposición. Entonces yo sí creo que tiene responsabilidad. Yo escuchaba hoy al dirigente de mi partido queriéndose defender ahí en un debate, pues la verdad que muy penoso, y haciendo la explicación de cómo fue posible que papá e hijo, que ambos tenían un problema, digamos, legal, fueran titular y suplente del Senado. Y en la explicación, pues, salió peor, pues, porque da toda una explicación de cómo, además, en algún momento quiso ser candidato a alcalde y no pudo, y entonces pidió la candidatura para su esposa. Imagínese cómo y ahora, la oposición pues sí, después de esto. ¿Cómo? Por eso. Entonces, y sobre todo el PAN, ¿cómo queda? Creo que el PAN, como lo vine diciendo yo hace unos meses, en el marco de la renovación de la dirigencia, el PAN tiene que hacer un alto en el camino. Yo diría nombrar una dirigencia temporal y relanzarse, reinventarse por completo, aceptar los errores del pasado que se tuvieran, también abrazar
las causas justas que se impulsaron, pero sobre todo ahorita poner el partido al servicio de la sociedad y decirle: México, entendimos el mensaje, aceptamos errores, aquí está el PAN, queremos ser parte de la solución, queremos ser el vehículo que encabece la esperanza de cambio de México, pero para eso tienen que cambiar su actuar, porque si continúan dándole a nivel estatal todas las candidaturas a los dueños del partido en cada estado, pues esto es lo que vemos como evidentemente resultado. lo que ocurra hoy va a ser trascendental para los próximos años, para el próximo sexenio. En fin, no sé hasta cuándo podría ser y podría marcar a este país. Tú, en tu experiencia política, que es bastante larga, ¿cómo tú ves el futuro? ¿Cómo tú ves los próximos años? Y en medio de este contexto, a las puertas de aprobarse o no una elección tan importante y polémica como la elección al Poder Judicial. Para mí esta reforma es una de las más dañinas de las últimas décadas, así la pongo. Yo sí creo que el sistema de justicia en México está colapsado. Tenemos que hacer algo por mejorarlo. Si agarras los delitos, son entre 27 y 30 millones de delitos al año. 90% no se denuncian en México, 90%. De los 10% que se denuncia, 7% se abre una investigación. Y de eso solo el 3.5% llega al juez. ¿Cómo vas a solucionar el problema de justicia si solo te enfocas al 3.5% que le toca al juez por ciento de cada 100% de delitos? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Una reforma integral que atendiera el problema. ¿Por qué no denuncia a la gente? Porque dicen no vale la pena, se tarda mucho, hay mucha corrupción, no sirve para nada, en fin. Entonces tendrías que tener una reforma que implique a policías, a ministerios públicos con investigación, juicios más rápidos, orales, inversión en infraestructura, capacitación de jueces, más defensores públicos gratuitos adecuados, en fin, una reforma integral de justicia. Nada de eso viene. ¿Qué si viene? Una reforma dañina que lo que busca es que Morena tenga el control absoluto de todos los nombramientos de jueces, magistrados y ministros. Morena va a controlar quién se postula. Morena va a controlar si alguien se reelige o se queda o no. Y Morena va a controlar si corren a algo. Van a tener al Poder Judicial subordinado. Pues vamos a ver. Vamos a ver. No, vas a ver que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Argumentar, luchar y seguir dando todo, porque en este país hay opciones. Hoy pareciera que la ciudadanía no ve opciones.